Cuando uno está joven y le preguntan, hombre, ¿usted trabaja para qué? Tiene para viajar, yo trabajo para comprarme mis cosas. ¿Estás pagando pensión? No, ¿eso para qué si uno nunca va a llegar hasta allá? Uno no se pensiona. Resulta que en menos que canta un gallo, como dicen por ahí, llega uno a la vejez y está sin nada, porque no cotizó, porque fue trabajador independiente y no hizo la labor, o en muchas ocasiones personas que han trabajado durante toda su vida han cotizado y no se han pensionado. Son muchos casos, por eso hemos querido invitar a la doctora Connie, que nos va a hablar sobre pensiones, seguridad social, pensional y demás. Además que estamos estrenando gobierno y dicen por ahí que reformas, que una cosa, que la otra, que colpensiones, que el fondo del privado. Mejor dicho, doctora, vamos a hablar de todo eso. Bienvenida a tu punto de encuentro. Muchísimas gracias. Qué rico que esté con nosotros. ¿Qué son o qué es la seguridad social? La seguridad social en especial es todo lo que abarca en materia pensional, salud, que son las tres ramas fundamentales que abarca la seguridad social. Es cuando dice una persona, yo tengo todas las prestaciones. Exactamente, cuando se refieren, tengo todas las prestaciones sociales. Exacto, esa es la seguridad social, es lo mismo entonces. Exactamente, esa es como la columna vertebral de toda la seguridad social. Yo tengo 32 años, ¿será que yo sí me pensiono? Venga, dije yo ¿cuántos? 32. No, 31 y contando. ¿Será que yo sí me pensiono? Yo considero que sí. La primera fase es tener claro que tenemos dos regímenes pensionales en Colombia, que tenemos el RPM y el RAIS. ¿Qué es el RPM? Sí, es el régimen de prima media con prestación definida. ¿Por quién está administrado? Está administrado por Colpensiones. En este caso, se tienen que cumplir unos requisitos para podernos pensionar. ¿Cuáles son los requisitos necesarios que dice la ley? Tener 1.300 semanas, cumplir con 57 años las mujeres y cumplir con 62 años los hombres. Ese es el requisito sine qua non para pensionarnos. Pero no quiere decir que nos vamos a pensionar con el 80% de la base de cotización. ¿A qué nos referimos de base de cotización? Nos estamos dando una gran referencia sobre lo que cotizaste mes a mes, año a año. Es el ingreso base de cotización. Entonces tu ingreso base de cotización, supongamos hoy estoy cotizando sobre 2 millones de pesos, al momento del ingreso base de liquidación, que es obviamente la liquidación con lo que se va a hacer la cuantía de tu mesada pensional, no va a ser el mismo 100%. Si estamos en el RPM, va a ser hasta el 80%. Esa es una gran diferencia. Y ahí es cuando viene a entrar también el RAIS, que es el otro régimen, que es el régimen de ahorro individual. Entonces el régimen de ahorro individual especialmente está administrado por todos esos fondos privados, esas administradoras privadas. ¿Y cuáles son esos fondos? Son Principal, Porvenir, Protección, All Mutual y Colfondos. En este momento son 4 fondos privados los que están en el momento. Esa es muy buena explicación y hemos hablado aquí mucho con diferentes abogados y no nos habían explicado lo del RAI y lo del RPM, por ejemplo. Que muchas personas obviamente… Y con eso le entraban a uno, Natalia. Exactamente, no entendían, entonces decían, bueno, pero es que a mí me dijeron allí que yo me iba a pensionar y me iban a dar cierta cantidad de mentiras que resultaron con otra cosa. ¿Por qué? Ya me dijeron mentiras, el gobierno me robó, y es porque realmente no nos centramos o nos paramos un momentico como a detallar de una manera lógica y buena la explicación. ¿A partir de qué edad yo puedo empezar a cotizar para la pensión? Desde el momento en que estés laborando. Acá hay un problema en Colombia, es la informalidad. Entonces empezamos a trabajar desde los 16 años, inclusive sin permiso, y lo normal es que uno tenga autorización cuando trabaja menos de la edad requerida para trabajar un permiso. Yo empecé a los 17, por ejemplo, y súbeme que lo interrumpa, cuando salí de bachillerato, pero tenía un permiso del Ministerio de Trabajo, porque el trabajo era empacador. Entonces yo no me iba a ir a cargar a una mina, entonces, bueno, de empacador en una muy buena empresa, tenga su permiso. Exactamente. Entonces desde el primer momento en que estés laborando, inclusive aquí no necesariamente tienes que ser dependiente, tú no tienes que tener un empleador para cotizar. Lo ideal es que así seas independiente, empieces a cotizar. Hay una cotización mensual, cotiza por el salario mínimo inclusive. ¿Por qué es tan importante esa cotización? Porque nos va a amparar el riesgo de invalidez, no solamente de una vejez tranquila, sino invalidez y sobrevivencia. De alguna manera no se hace, o lo hablo por los muchachos más que nada, no, de pronto la gente un poco más adulta decimos, vamos a ver si logramos pensionarnos y cotizamos a la pensión. Ahora los muchachos siempre es, no, porque yo no me pensiono. ¿De dónde viene el mito?
de que no, porque yo no me voy a pensionar, no logro pensionarme. Y segundo, cómo podemos como derrocar eso para darle como una explicación a otra persona un poco más lógica y hacerle caer en cuenta, no solo de que bueno, de que no está exento de ningún accidente y de que quede pensionado ya, porque Y que hay que cotizar. que hay que hacerlo. Bueno, el primer mito está claro que esto ha sido un voz a voz de escuchar en la calle, inclusive las mismas personas que no laboran y no cotizan, ¿cierto? Pero hay una clave importante, y es que sí tiene que haber una reforma pensional. ¿Por qué tiene que haber una reforma pensional? Porque resulta que sale la ley 100 del 93. Entonces, La famosísima. La famosa ley 100 del 93, y ya no solamente están los fondos administrados por las entidades públicas, ahora sale algo que se llama el RAIS. Entonces ya obviamente no va a tener como esa monarquía, un solo fondo que diga los voy a administrar a todos y todos tienen que cotizar conmigo. No, eso ya no va a pasar. Entonces ya el RAIS, que son las administradoras de fondos privados, tratan de acaparar un gran porcentaje de público. ¿Qué pasa con el RPM? Que es muy importante para que tengamos esa diferenciación, y por eso las personas dicen no me voy a pensionar. Resulta que las personas que estamos en la basecita son aquellas personas que somos los jóvenes, que estamos cotizando, que estamos totalmente vigorosos. Estas personas vamos a sostener, a dar la plata, la Los de arriba. financiación para los viejitos que están arriba. Entonces, si Colpensiones ya no tiene muchas personas cotizando, porque ya los fondos privados también se están acaparando un gran número significativo de personas, entonces en ese momento es cuando entramos a decir, va a colapsar el sistema pensional, porque en el RAIS hay una gran diferencia, como lo dijimos ahora en el RPM. Se está inflando hasta que se va a estallar. Y en el RAIS tú vas a hacer una bolsita. Esta es mi bolsa, esta es mi plata, la cual individual, como Nadie le la dice, toca. una cuenta de ahorro individual. Yo mes a mes estoy haciendo una cotización y entra ese aporte. Ese aporte que entra mensualmente va a tener unos rendimientos. Entonces, en todos los casos, yo quiero que nos saquemos del esquema que el RPM y el RAIS o que los fondos privados es lo peor que le pudo pasar a la sociedad. No, tampoco es lo peor, porque inclusive hay una diferenciación muy grande y es la garantía de pensión mínima. Tú en el RAIS con 1.150 semanas te puedes pensionar, porque nadie en Colombia se puede pensionar por menos de un salario mínimo legal mensual vigente en la época. Entonces hay algo claro, si tú con 1.150 semanas te pensionas, y si por el contrario en el RPM te estás pensionando con 1.300 para poder tener, obvio, tú vas a entrar a decir, pues me quedo en el RAIS. Claro. Si voy por un mínimo, me quedo en el RAIS. Claro. Entonces, hay que sacarse ese tabú y ese mito de la cabeza que, por ejemplo, a las administradoras de fondos privados es lo peor que nos pudo haber pasado. Y según yo entendí en la explicación, me corrige por favor, doctora, entonces, en el sistema del gobierno yo estoy sosteniendo a alguien de arriba. De alguna manera es una pirámide, ¿cierto? Sí. Sí, es Yo una estoy hecha así. pirámide. Es una pirámide que Le yo está sostengo pagando aquí, a otro esperemos por que el lo otro menos. se muera para que sostenga al otro y así, porque Pues, esa sabes, plata que tienes llegó, razón. eso es una pirámide, o sea, así lo estoy viendo yo. Total. En el otro, yo estoy un poco más segura porque meto a mi bolsa y no estoy sosteniéndole a nadie, entonces estoy metiendo lo mío y ya. Digamos que es ¿Cierto una que cuenta sí? de ahorros Total. a término definido. Cuando yo cumpla mi edad, saco mi plata. Por decirlo, no, pues me la van dando. Claro que vamos a entrar también a un tema pues también álgido, es que esa cuenta tiene que tener 230 millones para tener una garantía, pues o sea, una garantía no, para tener una pensión con el mínimo. Son Pero 230 entonces estamos millones de hablando, pesos. si nosotros lo hablamos a esa plata, es uno un ahorro dice programado, no. entonces, es un ahorro programado. Y te voy a dar Pero si lo hablamos el dato importante. a semanas, son 1.150. que estamos hablando de 3 años de diferencia, porque cada Sí, año señor. tiene 3 años, 50, 3 años. son 3 52 años. semanas. 3 años cuando usted tenga 60 años, usted lo siente. No, y no solamente eso, voy a el cambio estructural aquí importante y que tiene de verdad la gran importancia aquí, es que si tú estás en el RAIS, es claramente que tú puedes solicitar, si no ajustas ese cúmulo, esos 230 millones, o si no te da para la garantía de pensión mínima, puedes retirar tus saldos. Se pueden dar 70, 75, 80, 90 millones de pesos. En cambio, si tú estás en el RPM, se llama indemnización sustitutiva y es irrisorio el valor que te dan por 800 o 1.000 semanas cotizadas, que tú dices, no vale la pena. ¿Cuándo tú puedes retirar como esa indemnización sustitutiva? Cuando yo soy hombre y tengo 62, o soy mujer y tengo 57,
y no cumplo con esas 1.300 semanas. Y tengo 1.100. Tienes 1.100 semanas, si estás en Colpensiones es clarísimo que tienes que solicitar o la indemnización sustitutiva, que te devuelvan como esas semanas, te las van a convertir en platica, o definitivamente sigues cotizando hasta que cumplas tus Ay, 1.300. no. Y según entiendo entonces, en el sistema de ahorro privado, ¿me devuelven el 100%? ¿Cuánto me devuelven? No, el 100% de lo cotizado sí, De lo te van a- cotizado. excepto la cuota pues de administración Ajá, general, que claro. todas las administradoras obviamente tienen una cuenta, pero adicional a eso hay unos rendimientos, se supone que hay unos rendimientos. Exacto. Hay algo muy importante, y es que todavía no ha habido la primera persona que se pensione que haya cotizado toda su vida en el RAIS. Es decir, que yo, imagínate si empieza en el 90, la ley 100 del 93, entonces empieza. Hagamos la cuenta, del 93 al 2003 estamos 10 años, al 2013 estamos 20, o sea, todavía no estamos, 2013 a 2018, o sea, no estamos 25 años. no estamos con una persona que tuviese más de 30, 40 años que diga se va a pensionar y es nuestro primer pensionado por el RAIS. Para que podamos hacer una ¿Cuánta plata han comparación recogido? importante, exactamente. O sea, es muchísima. ¿Por qué? Es la pirámide más grande, más sostenible y que más roban, y es la del Exactamente. gobierno. Doctora, ¿por qué esas reclamaciones debemos hacerlas con un abogado? No, no todas las reclamaciones se deben hacer con apoderados. Ante Colpensiones no se requiere tener abogado para tú dirigirte hasta allá y coger un formulario y llenarlo. Pero- y Si ni pero siquiera te- sabemos Pero te la involucran. diferencia. Es mejor y con un abogado, digo yo, es mejor tener... Claro que sí. O sea, obviamente yo tengo que hacer la claridad que nos dice la ley, pero si requieres, obviamente, tener la seguridad en lo que vas a solicitar, en los términos adecuados y coherentes, pues lo mejor es que estés con un abogado. Y es que si nosotros todavía no tenemos clara la diferencia de lo que es cotizar con un sector privado y un sector público, menos vamos a saber llegar para que a mí me presten atención. Ni allá. siquiera sabíamos que no hay ni un solo colombiano pensionado por el RAIS. Imagínate. Hay algo súper importante, y ya que estamos aquí en la dualidad de dos regímenes que coexisten, que son preexistentes, pero que al tiempo son excluyentes, tenemos que tener claro que hay un boom que se está dando en la nulidad de traslado. No sé si lo han escuchado, que son todas las personas que están próximas a cumplir 10 años para pensionarse, no se pueden trasladar de un régimen a otro. Sí, lo he escuchado. O sea, antes de que usted le maten Sí. 10 años, ahí se quedó. Exactamente, no te puedes mover. Entonces, como no te O puedes sea mover, que ese run run sí es verdad. claro, y eso no es mentira. Es muy cierto que con la ley 100 del 93 en muchos fondos utilizaron unas mujeres hermosas con unas faldas muy pequeñas y dijeron que un montonón de beneficios que traía el RAIS. Pero resulta... Claro, y los viejitos ahí. Sí, no, demasiado linda la Yo firmo. niña, total. Ave Entonces terminaron María. firmando y esos formularios se terminaron y han generado una nulidad que se llama por falta del consentimiento o vicio. Al generar un vicio es porque no fuiste totalmente informado, es decir, no te dijeron las falencias de verdad que pudiese haber No fueron tenido, claros, sí. no fueron claros, porque yo sí les voy a ser sinceras, hay personas que vengaban 6, 7 millones de pesos y se trasladan al RAIS de un momento a otro cuando solamente van a tener rendimientos de 12, Ay, sí. 18 años, entonces obviamente la pensión no va a ser equilibrada, va a ser totalmente pues, De 2 millones o 3 ganándome 7. sí, vas a llegar... Eso es un totazo. Sí, eso es tremendo porque igual tenemos que tener claro que nunca, o sea, al momento no nos vamos a pensionar con más del 80% de lo que vengamos. Si tú te ganas 10 millones de pesos, no esperes recibir una mesada de 10 millones de pesos, vas a recibir una mesada de 8 millones de pesos máximo, que es el 80% que dice el IBL. Pero eso aquí está atado. Ustedes no me pueden decir, ay, yo tengo 1.300 semanas, gano 10 millones de pesos, ya me voy a ganar 8 millones de pesos. Cumplo los 57 años yo que soy mujer. No, gran mentira. Si yo tengo 1.300 semanas, empieza entre un porcentaje del 45 en adelante que va a ir aumentando por cada 1.5 hasta llegar a un 80%. Eso es más o menos 2.400 semanas. Entonces quiere decir que tampoco podemos tener en la mente que nos vamos a pensionar inmediatamente teniendo las 1.300 semanas. Yo tengo una duda. ¿Cuántos años Yo entré al régimen del gobierno, o sea, a la pirámide. A Yo de ahora en Colpensiones. adelante- yo de ahora en adelante la veo a la pirámide. Pero llevo 15 años cotizando, ¿cierto? Y me quiero pasar entonces El para régimen privado. protección, el régimen privado, por ejemplo. Se puede hacer y no me quitan semanas o no me quitan porcentaje de lo que después puedo recibir. O cada caso es diferente. Bueno, primero tenemos que tener claro, acabas de decir
Algo fundamental, cada caso es diferente. Por favor, no asociemos el caso de la vecina, del primo y del sobrino. No, todos los casos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es diferente. Por tu familia, o sea, quién sostienes tú, quién es tu esposo, cuántos años tiene tu esposo, si tiene alguna enfermedad, Salario, si tienes hijos, salario. salarios, o sea, tu capacidad económica, todo aquí influye. Entonces tenemos que tener claro primero eso. Lo segundo que me dices, claro que sí te puedes trasladar, excepto, no me digas que tienes 47 años, porque yo te voy a decir, nos faltan 10 años para pensionarnos, no nos podemos trasladar, a menos de que solicitemos por una nulidad de traslado donde demostremos de verdad la mala fe de la persona que nos hizo pasar de fondo. Sí te puedes trasladar y esa semanita se van a llamar bono pensional. Si tú tienes más de 150 semanas, es decir, más de 3 años, ni 3 años, 2 años y 350 y pico de días, te vas a poder te vas a poder trasladar y se va a dar un bono pensional de 150 semanas como mínimo que se requiere haber cotizado en el RPM, es decir, en Colpensiones, para que esas semanas se te conviertan en un dinerito en la bolsita que vas a hacer en el RAIS. Está muy bien explicado, además que usted es profesora también, ¿o no? No, no soy profesora, pero en el litigio tú tienes que entrar a explicarle a todas las personas. Pero te lo juro, hemos tenido abogados súper buenos, pero la forma de explicar es muy entendible y sé que las personas que nos están viendo y escuchando están entendiendo los términos, cómo se debe proceder y que Guerrero Abogados está también para actuar. Y que nosotros realmente es básicamente eso lo que pedimos y les pedimos como a los médicos, a los abogados, facilidad para que nuestros clientes puedan entender realmente todo lo que les ocupó a ustedes 5 años estudiando y más. Total. Entonces, de verdad que muchas gracias, fue súper chévere. ¿Tiene más preguntas? Si yo quiero tener una cita con la doctora Connie para que me revise el caso, ¿qué debo hacer? Muchas personas nos están viendo, el taxista que cotiza porque es independiente o el que tiene semanas perdidas, por ejemplo, y no le aparecen, ¿cómo debe hacer? Bueno, muy sencillo, en todas las redes sociales estamos por Guerrero Abogados, adicional a ello, los teléfonos van a salir en pantalla. Dije así, aquí, doctora. Aquí van a salir para que nos llamen y nos contacten y estamos completamente a su servicio, a su disposición, para que nos haga cualquier consulta en materia pensional, de seguridad social y también en cualquier caso que se le presente, que obviamente tenemos abogados aliados que están en diferentes áreas del derecho. Porque de alguna manera hoy íbamos a hablar todo lo que era prestaciones de servicios y dentro de eso incluía lo que es EPS y todo esto, pero está también explicado y punto por punto que solo tocamos pensión y nos quedan 2 temas pero más. Hablamos en pensión en diferencia del RPM y RAS. Hay temas súper importantes. Pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia. ¿La sustitutiva qué dice? La indemnización sustitutiva o la sustitución pensional, que es cuando yo fallezco, o sea, yo soy Connie Tamayo y tengo 70 años y yo ya ganaba mi pensión. Y resulta que yo dejé un esposo. Estamos haciendo un ejemplo aquí hipotético, pues que no es verdad. Entonces yo hoy fallezco, tengo 70 años, pues yo tenía mi mesada pensional y dejo un esposo. Ese esposo me entra a sustituir. O sea, por eso ya no se llama pensión de sobrevivencia. Ya no se llama. Si yo hubiese sido una afiliada, más no pensionada, sí se entra a llamar para mi esposo pensión de sobrevivencia. Pero en este caso se entra a llamar sustitución, porque yo ya fallecí. ¿Qué vas a reemplazar? Te van a reemplazar, entonces un sustituto por ti. Ahí es que está. hay muchas preguntas. De hecho, ¿cuál es el caso más común que llega a la oficina en cuanto a pensiones? Bueno, pensión de vejez, prima fase sine qua non. Segundo, pensión de sobrevivencia. Y especialmente la de hijos, cónyuge o compañera permanente. Y uno muy importante, el conflicto entre cónyuge y compañera. Ay, sí. Es aterrador. Cuando hay una dualidad amorosa. Cuando está la esposa y la amiga. Y eso es súper importante que lo entremos a hablar, porque de verdad que hay algo de ahondar ahí. Resulta que ya la Corte ha admitido que se pensionen, pensión compartida entre cónyuge y compañera permanente. Si compartieron el muchacho, comparten la pensión. Oye, por allá hay mismo todos. No, pues ¿cómo? Si compartieron la pasión, comparten la pensión. Total. Tal cual. Se premia ser la otra. Sí. El doctor Germán y el doctor Orlando. Hasta que les pronto. vaya muy bien. Que vuelva la doctora Connie, no mentiras. Un saludo para ellos que están aquí igual acompañándonos. Bienvenida siempre, doctora Connie. Claro que sí, muchas gracias. Si compartieron la pasión,
que compartan la pensión. Ahí está. Yo creo que ahora más de una te va a decir, ah, no, entonces yo ya sí me voy a meter con el viejito que... O sepárese ya. No, así también lo vamos a sacar, porque resulta que dice la ley también es muy clara que 5 años antes de fallecer, ya sea el afiliado o el pensionado, tiene que demostrar convivencia 5 años antes del fallecimiento. Ah, o sea, Le toca se lo tiene que aguantarse- aguantar o sea, que toca 5 aguantarse el años. viejito Mijita, 5 no años. estás de gratis para que no se vaya emocionando. Eso. Ay, limpiando bobitas, cuaca la gente. Muchas gracias, doctora Connie. Listo, fue con La mucho esperamos muy pronto, dentro de 8 días también, que me imagino que vendrán, para que sigamos con este tema, doctora. Claro que sí, muchas gracias. Seguimos en tu punto de encuentro. Ya viene Oscar Quintero para hablar de tremenda rumba en la Eso va a máquina estar del muy tiempo. bueno. Rica Arena, tin, tirín, tirín.